Gloria a Dios, aleluya. Pueden tomar su asiento, hermanos. Gloria a Dios, ya está. Gloria a Dios, hermanos. Le queremos dar la bienvenida a todos ustedes, hermanos, que nos están sintonizando por medio de Facebook. Las situaciones son difíciles, no es lo mismo. Estamos aquí de una manera restringida. Los que estamos aquí somos 8 personas prácticamente. Y venimos aquí para darle la gloria al Señor. Venimos a darle la gloria a Dios reconociéndolo y sobre todo entendiendo el tiempo en que estamos viviendo. Un tiempo crítico, un tiempo que si no nos define hoy como hijos de Dios, si no nos define hoy esto, lo que venga o nos define a la fuerza o nos echa para afuera. La cosa es que en el preámbulo de estas cosas, como dicen, en principio de dolores, vamos a asumir de una buena vez por todas que es el punto de partida. Haga de cuenta usted que han jalado la campanita de la última carrera, ¿verdad? Entonces vamos a verlo desde ese punto de vista y vamos a pedirle a Dios que en este día nos hable al corazón. Yo he entendido y he comprendido que como predicador de la palabra de Dios, este lugar no es mi trono. Este lugar es donde se expone la bendita palabra de Dios. Y el que está sentado en el trono es Cristo Jesús. Y Él es el que le habla al corazón del hombre. De Él sale palabra de vida. Nosotros los que predicamos la palabra de Dios, un púlpito, un buen traje, una buena economía, no nos debe de definir. Lo que nos debe de definir como hijos de Dios, como siervos de Dios, es qué tan derramada está nuestra vida por el servicio a Dios, por el servicio de los hermanos. Y digo esto porque ¿qué es lo que verdaderamente vale la pena al final de todas las cosas? ¿Cuál es la idea verdadera de parte de Dios para nosotros? Sino que nuestra vida misma como siervo de Dios sea derramada al servicio de los demás. Y hoy en este día, con el favor de Dios, hermanos, vamos a pedirle a Dios que nos hable al corazón. Vamos a pedirle al Señor que toque lo más profundo de nuestro ser, que nos ministre hoy palabra de Dios. Yo digo verdad porque ¿cómo se sienten, hermanos, con esta situación que está pasando? ¿Cómo nos sentimos? ¿Nos da igual? ¿O Dios está trabajando en nosotros? ¿O será que Dios nos está tocando al corazón y nos está haciendo reflexionar? Y que recapacitemos. Y que si de repente el concepto que teníamos de vivir la vida en Cristo era equivocado, ojalá que esto que está aconteciendo, aunque yo no estoy de acuerdo, hermanos, yo no creo que sean cosas así que pasan en la vida las que nos tengan que decir cómo debemos de vivir. Yo no estoy de acuerdo que sea algo como esto que está aconteciendo que nos empuje a servirle a Dios. Yo creo con todo el corazón que lo que nos debe de motivar para servirle a Dios con todo el corazón debe de ser una pasión profunda acá en el corazón, pero por lo que Él ha hecho por nosotros, por lo que Él ha hecho por ti y por mí, hermano y hermana. Eso debe de ser lo que nos debe traer de aquí para allá para servirle al Señor con todo el corazón. Y hoy en este día, si Dios nos concede, con el favor de Dios, el mensaje de esta noche es los enemigos del evangelio. Los enemigos del evangelio. Y con la gracia de Dios, yo sé con todo mi corazón, hermanos, que hoy en esta noche el Señor va a tocar áreas de nuestra vida que a lo mejor nos van a hacer sentir un poquito incómodas. Pero qué bueno, ojalá que eso suceda en nuestro corazón. ¿Para qué?
para que el Señor acomode esas cosas que de repente no están en el lugar donde deben de estar. Y se ha de preguntar usted, y hermano, ¿usted quién es para hacer eso? Yo, nadie. Pero el que está en mí, Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de señores, y Él sí tiene el poder y la habilidad para ordenar nuestra vida a un mejor servicio a Dios, a una mejor manera de vida. Él sí tiene el poder. Yo, así como tú, hermano, hermana, necesito lo mismo que tú necesitas. Pero al Señor le ha placido ponernos acá para de repente traerte un mensaje al corazón. Y hoy en este día, por la ayuda de Dios, Él lo va a conceder. Él nos lo va a conceder. Y para eso te voy a invitar a que abras la palabra de Dios en el libro de Gálatas, capítulo 1. Gloria a Dios, aleluya. Gálatas capítulo 1. Ya empezó esa camarita. Gloria a Dios. Ya estamos ahí, Gálatas 1, del versículo 6 en adelante. ¿Estamos listos? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Y no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Anatema dice ahí, pero la traducción es maldito. Amén. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente el evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Puede tomar su asiento. De repente se ha de preguntar usted, ¿por qué no estamos trayendo un tema que vaya con lo que está aconteciendo allá afuera? Y a lo mejor de repente, como escritura, no identifique la situación que estamos viviendo, pero a medida que vayamos metiéndonos en el tema, te vas a dar cuenta que es mucho más importante esto que la situación que está aconteciendo allá afuera. Que aunque es de mucho cuidado y debemos de andar con reverencia y temor de parte de Dios para hacer lo que conviene, estamos en un momento tan crítico que el enemigo de nuestras almas, tras bambalinas, tras las cortinas, donde tú y yo no lo podemos ver, está trabajando. Se está esforzando a cada momento, a cada instante, para quitar de ti y de mí el tesoro más grande que hemos recibido. Y el evangelio es el tesoro más grande que tú y yo hemos recibido, hermano, hermana. El evangelio, las buenas nuevas, las noticias de salvación, es lo que ha cambiado nuestra vida para siempre. Y situaciones como estas, que de repente desacomodan todo para acomodar. ¿Sí me estás entendiendo lo que te digo? Parece que se está desacomodando todo, ¿verdad? ¿Sabe algo, hermano, hermana? Que algo se está acomodando también. Algo especial se está acomodando, que tiene que ver con lo que está por acontecer antes de que Cristo venga. Cosas que tú y yo no podemos ver,
cosas que tú y yo no podemos entender ni comprender. Pero que a medida que esto está sucediendo, el enemigo de nuestras almas, juntamente con todos sus demonios, hermano, si tú y yo pudiéramos abrir los ojos espirituales para ver la batalla espiritual que se está peleando en el aire, tú y yo caeríamos muertos, hermanos. Tú y yo caeríamos fulminados al instante si Dios nos permitiera ver la batalla espiritual que se mueve afuera, en el aire. ¿Todo por qué? Porque el enemigo quiere robarte el evangelio que recibiste para tu salvación. Por eso dice la palabra de Dios a los Gálatas en ese tiempo, prácticamente en ese tiempo les dice, porque Él les entregó un evangelio puro. El apóstol Pablo les entregó un evangelio santo, perfecto, sin nada que agregarle. No le hacía falta nada. Todo estaba completo. La salvación estaba resuelta. Sus pecados habían sido perdonados. Pero a medida que fue pasando el tiempo, el apóstol Pablo le llegó a sus oídos que las cosas ya no estaban marchando bien con los Gálatas. Y digo, bueno, pero ¿cómo es posible? Estoy maravillado. Si yo les entregué un evangelio puro, yo les entregué un evangelio santo, perfecto, ¿qué ha pasado con ellos? En un momento, te lo puedo asegurar al 100%, en un momento en el cual ni ellos se dieron cuenta, Satanás empezó a meterse a sus vidas individualmente en cada uno, porque así trabaja el diablo, hermanos. Se mete y empieza poco a poco en cada vida individualmente, pero es una tarea masiva de destrucción. Y se mete y empieza a cambiar cosas. Los hermanos se empiezan a comportar de un modo, otros de otro, otros de otra forma, con el propósito de que tú y yo seamos movidos de lo que Dios nos ha entregado. Y a hoy que estamos en este tiempo, hermano, a hoy que estamos en este tiempo, hermana, ¿habrá alguna diferencia? ¿Será que el diablo ha cambiado? ¿Será que el enemigo de nuestras almas se ha llenado de compasión y misericordia como para decir y considerarte a este no, a este no? No, hermanos, él nunca va a cambiar. Él es el mismo perverso de siempre. ¿Me entiendes cómo te digo? Oye lo que está aconteciendo. Pero hermano, hermana, guardemos en nuestro corazón lo que Dios nos ha dado. Esta salvación tan preciosa que Dios nos ha entregado. Yo me he sentido muy incómodo en la casa en estos días. Siento como si me hubieran maniado los pies y como si me hubieran maniado las manos. En otras palabras, me siento amarrado, atado, porque no tenemos la libertad que teníamos hace unos días. Amén. Pero fíjate, hermano, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Debemos de atesorar, debemos de guardar en el corazón este santo evangelio. ¿Qué es el evangelio, hermanos? Las buenas nuevas, la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo Jesús. Ese es el evangelio, que Cristo murió, fue sepultado y que también resucitó al tercer día, venciendo a la muerte y al diablo por ti, por mí. Eso es el evangelio, hermano. Ese es el evangelio, hermana. Eso es lo que nos salvó. No hay otra cosa, el evangelio de Cristo. Y de repente parece que es algo anticuado, algo que pasó de moda. Cuidado con eso. Cuidado con dejar el evangelio como una escalera solamente para subir a buscar lo que nos conviene y lo que nos agrada. No, hermanos, sin evangelio no hay salvación. Sin evangelio de Cristo no podemos, no somos, no tenemos nada. Eso es lo que fundamenta todo lo que es nuestra salvación. Lo que Cristo hizo por ti, por mí. Los enemigos del evangelio los vamos a ir descubriendo. Y al último, hermanos,
Yo esta predicación desde cuando le traigo ganas, pero de una manera más simbólica. Y más adelante voy a buscar la manera a ver si la podemos hacer así, para que te des cuenta. Porque te voy a traer un día de estos y te voy a presentar, hermano, hermana, a ese y a esa que te puede causar mucho daño. A ese y a esa que si no te cuidas, que si no me cuido, nos puede dar un golpe y apartarnos para siempre del Señor. Lo vamos a descubrir. Y te voy a dejar con ese suspenso para que digas, bueno, ¿quién será ese y quién será esa? Ahorita te lo voy a decir al final. Amén. Te va a dar mucho gusto conocerlo para que te desquites. Amén. A decir, el hermano no sabe ni lo que está diciendo. Ahorita vas a ver que sí sé. El enemigo de nuestras almas, hermano, siempre va a buscar una forma u otra. Allá en mi pueblo, mis tíos, los hermanos de mi papá fue el más pobre de todos, pero la mayoría de mis tíos tenían ganado, vacas, pero en grandes cantidades, y vendían leche. Y como era un pueblo chico, se iban a ordeñar las vacas y unos picheles. ¿Cuántos saben lo que es un pichel? Unos picheles son unas como jarras de metal, como de galvanizado. Ándele, como unos cantarotes así de metal. Y los llenaban de leche. Y yo iba a ver a mis tíos cómo lo hacían. Bueno, cántales en algún lugar. Nosotros lo conocemos como pichel. Los picheles. Y mis tíos vendían leche, hacían queso, requesón y todos los derivados de la leche. Pero uno de mis tíos en todo el pueblo era muy conocido. Nosotros vivíamos en un pueblo que se llama El Ocotito Guerrero, y mis tíos vivían en Buenavista, al lado del pueblo. Mis tíos eran muy conocidos por la venta de la leche, y todos ellos muy buena leche. Uno de ellos no lo querían mucho en el pueblo porque tenía la maña de adulterar la leche. A él no le gustaba, no es más, no le compraban la leche porque le echaba agua para que rindiera y la vendía al mismo precio que los demás. ¿Sí me entiendes? Era leche. Cuando él la recibió, era leche pura, buena, de buenas vacas, de buen ganado. Pero por tal de sacar ganancia, que al final de cuentas era pérdida, le echaba agua a la leche. Y eso se llama adulterar, ¿verdad? Porque ya no está entregando las cosas como las recibió, ya le estaba agregando algo más. Y la gente no es tonta. La gente se daba cuenta, porque la leche de mis demás tíos, porque eran los lecheros del pueblo, cuando mi mamá le compraba a mis tíos, a los que vendían buena leche, era una natota así, gruesa, amarilla, sabrosa, rica, que parecía casi mantequilla. Y la nata de la leche de mi tío, el otro, pues era una natilla de esa como la leche de aquí, bien delgadita, porque ya estaba bien adulterada, bien desgastada. Y la leche de mis otros tíos, la leche buena, la leche con todos sus nutrientes, la leche con sus natotas, cuando tú te la tomabas, tú podías sentirte bien, porque estabas recibiendo todo lo bueno de esa leche, todos los nutrientes, todo lo que la leche traía, te hacía sentir bien. Tú lo sentías, literalmente. Amén. Pero la leche del otro no la quería la gente. Y tú te tomabas la leche y tú sentías que estabas tomando agua, y luego para acabar el agua de río. No era agua ni siquiera filtrada, era agua bruta de esa rasca de río. ¿Sí me entiendes? En otras palabras, la moraleja de esto, cuando tú y yo recibimos el evangelio de verdad, el evangelio de Cristo puro en su esencia, cambia nuestra vida, nos transforma, nos alimenta, nos fortalece, nos hace crecer, nos saca de la inmundicia para llevarnos a la vida eterna, porque tiene todo lo que necesita
para hacer ese efecto en nuestras vidas. Pero la leche adulterada, la leche que está capeada con agua, de repente va a tener una apariencia como de buena leche, pero al probarla, al saborearla, al tenerla dentro de ti, tú te vas a dar cuenta que no es lo que tú necesitas, que no es lo que tú buscas, que no tiene lo que necesita para hacerte crecer, lo suficiente para sacarte de una anemia espiritual. ¿Sí me entiendes cómo te digo? Entonces, esa es la diferencia. Que tú y yo como cristianos, como pueblo de Dios, como iglesia del Señor, debemos de tener la capacidad por el Espíritu de Dios para saber qué estamos recibiendo como alimento. ¿Sí me entiendes cómo te digo, hermano? La cosa es de que la preocupación mía, cuando el Señor me pone palabra para traerte aquí, yo le digo: Señor, si va a ser que voy a hablar puras tonterías, mejor cállame la boca, mejor no me pares, no me permitas, porque yo necesito ser alimentado por el poder de tu Santo Espíritu, por tu palabra, que si yo soy alimentado, mis hermanos van a ser alimentados. Si van a recibir fortaleza, yo necesito recibir fortaleza de parte de Dios. Pero el diablo, hermano, hermana, siempre va a buscar cómo meterse. Y en estos días nuestro pastor Rafael Rodríguez nos ha estado dando temas como para que analicemos en qué lugar estamos como siervos de Dios. Hermano, duele porque te tienes que parar en seco y te tienes que preguntar: ¿qué lugar estás ocupando dentro del cuerpo de Cristo? ¿Qué es lo que estás haciendo por la obra de Dios? Y de repente tirar una plomada que te defina qué frutos está viendo en tu vida, en mi vida, para que verdaderamente podamos decir que somos siervos de Dios. El acomodarse un nombre de pastor, el acomodarse un reverendo, lo que tú quieras, es fácil. Es fácil. Pero ¿de verdad lo somos? ¿De verdad estamos funcionando o somos enemigos del evangelio? ¿O somos enemigos de la causa del Señor? Porque si estamos trabajando como siervos de Dios, tenemos la responsabilidad no nada más de ocuparnos. Miren, hermanos, se los voy a decir delante de Dios. Este servicio que estamos gozándonos aquí, no crean ustedes por ningún momento que yo lo anduve buscando como para quedar bien yo. Allí está mi esposa, que se los diga. Yo estoy pensando en todos y cada uno de ustedes, hermanos, pensando en que ustedes tienen necesidad. Y es cierto, aunque estamos llenos de medios, de muchas cosas, si no ponemos atención podemos recibir cualquier cosa que nos puede apartar en vez de acercarnos. Hay tanto predicador, los enemigos del evangelio, que están nomás al acecho como hienas, buscando que aventar para envenenarte el alma. Entonces, la preocupación que yo tengo, la preocupación que me da, es la preocupación de traerte a ti alimento bueno, hermano. A ti alimento bueno, hermana. Alimento que Dios me dé a mí. Porque es fácil hablar y llenarse la boca, pero ¿qué de lo que Dios tiene para ti? ¿Y qué de lo que Dios tiene para mí, hermano, hermana? Eso es algo especial. Es algo precioso de parte de Dios. Aleluya. La leche adulterada. Qué tremendo, hermanos. Si no andamos en el Espíritu, cualquier cosa se nos va a hacer bien. Hay predicadores que nada más porque estamos en Facebook, no te menciono sus nombres, pero hay predicadores que son lobos rapaces, que son hijos de Satanás, porque no predican lo que es de Dios, predican lo que les alimenta el bolsillo y para sacarte a ti lo que más se pueda. No digo sus nombres porque estamos en algo público, pero sí te digo una cosa: tú y yo como iglesia del Señor debemos de tener Espíritu de Dios para poder discernir lo que estamos viendo y escuchando. ¿Por qué? Porque va a haber cada hombre de Dios que se presente en la televisión, pero invierten más tiempo pidiendo dinero que trayéndote palabra de Dios. Yo quiero en esta noche, hermano y hermana, que nos vayamos conscientes de la espiritualidad que tenemos delante de Dios.
Que estemos conscientes qué lugar estamos ocupando delante del Señor. Que esto que está aconteciendo, yo no quiero ocupar este lugar para estarte predicando eso que lo digan los que se encargan de la salud. Yo te tengo que traer a ti palabra de Dios, bendición de parte de Dios. Pero sí, hermano, esto que está aconteciendo es algo especial para el enemigo, para trabajar, para sacar provecho. ¿Sí me entiendes cómo te digo? Entonces, esto que sirva para que tú y yo, hermanos, nos definamos quiénes somos delante de Dios. ¿Sí estás comprendiendo lo que te digo, iglesia? Es muy importante, hermanos, que entendamos el tiempo en que estamos viviendo y que por esa hambre que... Ahora, fíjate, esto que está aconteciendo a mí me arrinconó en un lugar y me está sacando unas cositas que si te las digo me da hasta pena, hermano. Porque digo, esto que está aconteciendo me está poniendo en una situación delante de Dios que tengo que sacarle ventaja, en cierto modo. ¿De qué forma? De que tengo que mejorar, de que tengo que alcanzar más de Dios. ¿Para qué? Para que le podamos servir a Dios de una mejor manera. Va a venir momentos, hermano, van a llegar momentos, escúchalo bien. Ahorita te lo vamos a llevar en la palabra de Dios. Van a llegar momentos, hermanos. Esto que está pasando aquí no es nada con lo que está pasando en otros países. En Colombia, hermanos, ¿sabes lo que está pasando en Colombia? Haz de cuenta que estás viendo una película de zombies, hermano. La gente está sacando a sus muertos afuera para quemarlos. La gente está sacando sus muertos afuera para quemarlos porque no hay ayuda. Y tú y yo aquí estamos en este país que de la forma que tú lo quieras ver, estamos mucho mejor que muchos. Pero Colombia, países de Centroamérica, países de más allá en Sudamérica, están sacando a sus muertos afuera porque no hay forma de cómo resolver la situación. Entonces, si esto que está pasando aquí en este país no nos cambia el corazón, ¿qué lo va a cambiar? Para empezar te digo, lo que debería de cambiar nuestro corazón es el amor de Cristo. Es el amor de Cristo lo que debe de cambiar nuestros corazones para servirle con todo el corazón. Estas cosas que nada más nos den un empujón más, nos lleven más para arriba en vez de ir más para abajo para servirle de una mejor manera al Señor. ¿Qué no? Debe de ser lo mejor, debe de impulsarnos a servirle a Dios. Yo estaba viendo esos videos y se me quebró el corazón porque la gente, hermanos, ojalá que lo pudiéramos ver todos, pero salen cargando a sus muertos, aullando, gritando, pidiendo auxilio, ayuda. Y duele, porque de repente quisieras partirte y ir para allá y ayudarles, pero hermanos, no se puede. No se puede, hermanos. Necesitamos despertar del sueño. Sirvámosle a Dios con todo el corazón. Que esto que está pasando nos invite a servirle a Dios de una mejor manera. Y que nada más porque no nos está tocando nos sintamos invencibles y de repente lleguemos a pensar que somos los consentidos del Señor y por eso no, hermanos, de ninguna manera. Que Dios nos guarde y nos protege y nos bendiga, eso es una tremenda bendición. Pero eso no quiere decir que estemos exentos de esta maldición que está aconteciendo. En cualquier momento nos puede cambiar la vida. En cualquier momento donde tú menos te lo esperas, nos puede cambiar la vida. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Esa es la pregunta. Los enemigos del evangelio. El diablo ocupa estas situaciones y de repente, de una manera sofisticada, de una manera abierta muchas veces, últimamente ahí en la casa, yo puedo sentir que el enemigo está tratando de causar algo en la casa. Porque aunque es una casa movible, tú no tienes idea cómo el cuarto donde mi esposa y yo dormimos empieza a tronar todo. Haz de cuenta que en cualquier chico rato se cae. Empieza a tronear. Estamos dormidos y yo tengo el sueño pesado. Yo cuando toco almohada, adiós mundo.
Pero hermano, estas últimas veces, esos ruidos me han despertado. Entonces yo puedo sentir al diablo enojándose. Él tiene una agenda de perjudicar, de dañar tu vida, de dañar tu vida, de dañar mi vida. Es como el ladrón que entra a robar en la oscuridad y de repente le prende la luz y lo cachas. O sale corriendo o se enoja y se te avienta. Dos cosas que pueden suceder. Pero gracias a Dios que el Señor está con nosotros. Gracias a Dios que el Señor está con nosotros. Y que aunque tú y yo no lo podemos ver pelear por nosotros, eso no quiere decir en ningún momento que no esté contigo y conmigo. Él está allí presente a cada momento, a cada instante, para guardarnos y para protegernos. Yo te digo, hermano y hermanos que nos están viendo, tengan ánimo y busquemos de Dios más. Busquemos la manera de cómo llenarnos de Dios. No es la voluntad de Dios que el temor nos mueva. No, hermanos. La palabra de Dios dice: el perfecto amor, ¿qué? Echa fuera el temor. El perfecto amor echa fuera el temor. ¿Quién es el perfecto amor? ¿Quién es el perfecto amor? Cristo mismo es el perfecto amor. Dice: el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor trae en sí castigo, de donde el que teme todavía no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces tú y yo, como hijos de Dios, ¿quién vive en ti y en mí? Él es el perfecto amor. Y si Él habita en ti y en mí, el perfecto amor que habita en ti y en mí echa fuera el temor. ¿Por qué? Porque ya no vivimos en temor. Estamos en Cristo Jesús y Él nos ayuda y nos da la fuerza para andar en Él. No en el temor, en Él. Él es el perfecto amor. Mira, hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios, a Filipenses 3:17. Gloria a Dios. ¿Cuántos saben que tenemos enemigos, hermanos? Y cuando digo enemigos, me refiero a espíritus inmundos de maldad, que de una manera u otra van a tratar de influenciar el mundo físico para atentar contra tu vida, contra tu salvación, contra tu ser en tu propia persona. ¿Entendemos eso? ¿Hay alguien aquí que tenga enemigos? Tus enemigos, su enemigo no es su esposo, ni tu esposa es tu enemigo. Tú no eres mi enemigo, tú eres mi hermano en Cristo. Ustedes son hermanos en Cristo. Pero hay alguien que puede de repente infiltrarse y tomar ciertas acciones para aparentarse como un enemigo nuestro y causar daño si no andamos en el Espíritu de Dios. ¿Entiendes? De repente, mira, ¿qué le dijo el Señor Jesús a Pedro? Cuando el Señor le está diciendo que va a ir a la cruz y que es necesario que Él muera en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Pedro, muy lleno de compasión y de amor, le dice al Señor: no, no te acontezca tal cosa. Es más, mejor yo voy y muero en tu lugar, le dice Pedro. ¿Y qué le dice el Señor? Apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. Pero en ningún momento el Señor le está hablando a Pedro. Le está hablando a esa influencia que Pedro ni siquiera se dio cuenta, pero fue tomado en palabra, porque claramente Satanás se invistió en su suavidad para de repente no es necesario que tú vayas a la cruz. Mira, a los pecadores déjalos que mueran en su pecado, tú sigue tu rumbo como buen maestro nada más, pero no es necesidad que mueras. Pero eso lo indignó tanto al Señor, porque Él sabía que es lo único, era la única opción de nuestra salvación, y por eso se llenó de enojo el Señor y le dijo: apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. Entonces, de repente te digo, en ningún momento el Señor le dijo a Pedro o se enojó contra Pedro. De repente Dios identificó al enemigo, pero que estaba hablando por Pedro.
¿Por qué? Porque tú y yo tenemos que estar siempre conociendo a quién le servimos y no dejarnos llevar por las inmundicias nuestras, por nuestras pasiones, que de repente las vemos como buena cosa, pero que no son más que un estorbo en nuestra vida. Y de repente eso puede ser como un enemigo para alguien. ¿Sí me entiendes cómo te digo? Por eso te digo, hay muchos enemigos que tenemos, hermanos, que parecen que son amigos, pero son tus enemigos. Pero siempre que eso acontezca, es muy importante, iglesia, que sepamos identificar lo espiritual con lo otro, físico. Porque de repente el diablo va, si no andamos velando en el espíritu, va a decir algo por nosotros de una manera inconsciente. Y de repente, aunque nosotros no andamos buscando causarle un daño a alguien, lo hacemos por no tener cuidado. ¿Sí entendemos eso? Los enemigos del evangelio, esos son. Esas son esas cosas que debemos de cuidar. Amén. ¿En qué nos quedamos? En Filipenses 3:17, ¿verdad? ¿Ya estamos listos? Ahí va. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Quién es ahí Pablo hablando? Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son ¿qué? Enemigos de la cruz de Cristo. Allí tenemos que aclarar, en otras palabras, lo que le está diciendo el apóstol: son enemigos del mensaje de tu salvación. Son enemigos y voceros del diablo que no quieren que recibas el mensaje completo de tu salvación. Los enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será vida eterna. Oh, ¿cómo dice? Aleluya. Porque el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo celestial, en lo terrenal. Eso me gusta porque están al pendiente. No crean que no sé leer, me gusta estar. Se los digo nada más para ver si están despiertos. Amén, gloria a Dios, eso me da mucho gusto. Mande. Sí, a veces sí, pero lo estoy tanteando. Oh. Hermanos, es tu responsabilidad y mi responsabilidad guardar con celo, con amor eterno, lo que nos ha sido entregado. Hermanos, verdaderamente al fin del día, cuando todo esto acabe, ¿qué es lo que nos va a quedar en las manos? ¿Tus riquezas? ¿Mis carros? ¿Mi casa? ¿Mis bienes? No, hermanos. Una vez tú y yo terminando nuestra carrera, no nos llevamos ni la ropa que traemos puesta. Lo único que tú y yo nos podemos llevar es el evangelio, al autor del evangelio, aquel que murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Hermanos, por eso te digo, cualquier cosa que venga a nuestra vida, aun seas tú mismo que se quiera levantar contra ti mismo, despierta, sacúdete, límpiate, reconoce y acude a Cristo, y vas a ver que Él te va a dar la victoria. A mí me da la victoria. No creas que porque soy predicador del evangelio ando en alas como un angelito. No, hermano, al contrario, me salen cosas por ahí que no me gustan, que las tengo que someter a los pies de Cristo, porque si no me cuido, me pueden llevar al infierno, con todo y que sea pastor y predicador. Eso de nada me va a servir si yo no cuido lo que Dios me ha dado. Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad guardar este santo evangelio que nos ha sido confiado. Ahora vamos a tener muchos enemigos, va a haber muchas formas.
Yo no sé de dónde sacaron eso de que el evangelio es algo para vivir cómodo y tranquilo. Yo no sé dónde. Si la palabra de Dios, especialmente en el Nuevo Testamento, en lo que es el evangelio, te puedes dar cuenta que todo aquel que recibió a Cristo vivió una vida fea, no en el pecado de persecución, una vida llena de pruebas, de luchas. Y ahora nos están predicando un evangelio barato, un evangelio de comodidad, de bienes. ¿Qué pasa? ¿Te das cuenta, hermano, hermana? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó con el evangelio de la palabra de Dios? ¿Será que ya lo adulteraron? Yo digo que sí. Sí, hermano, por allá andan buenos lecheros todavía. Aquí estamos unos vendiendo buena leche todavía. Buena leche. Pero por ahí andan muchos lecheros baratos vendiendo leche adulterada, llena de bacteria, llena de virus, que enferman al alma, que apartan al hombre de Dios. Yo no quisiera estar en el lugar de todos esos hombres que predican ese tipo de evangelio. Yo no quisiera estar ahí, porque se la van a ver bien duras con el Señor. Bien, pero sí bien duras. Los enemigos del evangelio. ¿Tenemos enemigos o no? Muchos, hermanos. Y hay que andar en el espíritu para poder discernirlos. Nunca se te vaya a ocurrir ver a un enemigo en tu hermano o en tu hermana. Miren, hermanos, en la iglesia hay un problema, y esos hermanitos y esas hermanitas que están viviendo esa vida, más vale que se arrepientan ahorita que hay tiempo. Yo no puedo concebir el que diga ser cristiano o diga ser cristiana y tenga sentimientos contra tus hermanos. ¿En dónde se ha visto eso? Eso es del mismo infierno. Es Satanás metiéndose en la iglesia, causando daño. ¿Cómo es posible que haya hombres y mujeres que pasen a levantar sus manos, a cantarle a Dios, hablando en otras lenguas, danzando, bailando, y acá se gozan y gloria a Dios y aleluya, pero pasan y salen y acaba todo y no pueden ni ver en pintura a su hermano y a su hermana? Que se arrepientan, más vale, sea quien sea, más vale que se arrepientan y le pidan perdón a Dios. Porque eso entorpece el trabajo de la obra de Dios. Todos esos hombres y mujeres, hermanos y hermanas que llevan ese nombre, pero que están en nuestras filas y que en vez de ser de bendición son un estorbo en la obra de Dios. ¿Sí me entiendes cómo te digo? Por eso te digo que es importante que andemos velando en el espíritu y dejemos de vivir ya como carnales. Y que nosotros, hermanos, entendamos, para que cuando veamos al diablo entre nosotros, lo pongamos en su lugar. Hace tiempo nuestro pastor predicó un tema muy fuerte. Dice que él vino a la iglesia de Los Ángeles y vio a Satanás y habló con él. Y cuando lo escucharon algunos, pensaron que Satanás estaba ahí literalmente, y el pastor se sentó a hablar con él. No, hermanos, ¿qué le pasó a Pedro? ¿Qué les acabo de decir? Allí Cristo mismo estaba hablando con Satanás, no con Pedro, con Satanás. El Señor identificó al diablo y habló con él y lo puso en su lugar. Tú y yo, ¿a quién tenemos en el corazón? Hermanos, ¿a quién tenemos en el corazón? Entonces, cuando Cristo que está en nosotros identifique al enemigo, páralo en seco, dile: ven para acá, chiquito, aplástate ahí y voy a hablar contigo. ¿Sabes qué? En el nombre de Cristo Jesús te vas, te sientas pero para irte. En el nombre de Cristo Jesús. Esa es la manera que tú y yo en el espíritu vamos a identificar a los enemigos del evangelio. Amén. Ahorita ya vamos para allá. Ya vamos llegando al lugar donde se encuentra el enemigo número uno tuyo y mío, y lo vamos a descubrir.
Te vas a quedar maravillado. Si es que no, ya lo sabes. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Los enemigos del evangelio son muchos, hermanos. Muchos. De muchos colores, de muchos sabores, de varios tamaños. Son altos, son gordos, son flacos, de todo. Pero todos con la misma etiqueta: enemigos del evangelio. Amén. Segunda de Corintios 13. Gloria a Dios. Hermanos, ¿estamos entendiendo el mensaje de la palabra de Dios? ¿Está claro? ¿O estoy hablando en trabalenguas? Está claro, gloria a Dios. Los enemigos del evangelio, segunda de Corintios 13, versículo 5. Sí, segunda de Corintios capítulo 13, versículo 5. Me dice un amén cuando esté listo. Dice así la palabra de Dios: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Ahí nos vamos a detener. El Señor nos está invitando a que identifiquemos a los enemigos del evangelio. Amén. Y dice: examinaos a vosotros mismos. O sea, en otras palabras, si le andas batallando, si ves que le andas regando a cada rato, detente un momento y examínate y ve qué es lo que hay en ti, de tal modo que es verdaderamente lo que te está moviendo. ¿Quién verdaderamente está viviendo esa vida que tú dices que estás viviendo? Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Para empezar, lo que el Señor nos está diciendo es: fíjate, hermano y hermana, si lo que hablas, si lo que haces, si cómo te mueves va conforme a tu fe. Examínate, dice el Señor. Examíname, dice el Señor, que si lo que estamos viviendo va con el Cristo que vive en ti y en mí. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Fíjate, son palabras que nos deben de mover el fundamento, hermanos. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Cómo se oye eso? Fíjate. Luego dice, y no se detiene ahí, sigue diciendo: probaos a vosotros mismos. O sea, si ya de a tiro no puedes darte cuenta si estás en la fe, si ya de a tiro no puedes identificar si estás viviendo en Cristo o no, hazte una prueba. Tú mismo tírate algo por ahí que te declare, te saque a la luz si andas en Cristo o no. ¡Oh, aleluya! Probaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Nos está dando la oportunidad de que analicemos en dónde andamos viviendo, en qué tierra estamos pisando, hermanos. Fíjate lo que dice. Esto está especial. Ya dice, si de a tiro no puedes darte cuenta si estás en la fe, o tampoco tienes la habilidad de probarte, dice: ¿o no os conocéis a vosotros mismos? Que Jesucristo está en vosotros. Fíjate, hermano. O sea, si ya hiciste todo eso y no puedes identificar
Si dices que estás viviendo en Cristo una vida cristiana, pero te das cuenta que todo lo que estás viviendo nada tiene que ver con Cristo, hay que andar con mucho cuidado. ¿Qué dice lo último? A menos que ¿qué? ¿Te das cuenta? A menos que ya te haya desechado Dios, a menos que ya Dios me haya desechado a mí. Dios nos está invitando a que hagamos un análisis de nuestra vida y nos detengamos y analicemos la clase de vida que estamos viviendo. Nada más como ejemplo, ve lo que está pasando allá afuera y analicémonos. ¿Estamos en Cristo? ¿Estamos en la fe? ¿O estamos como los demás? No, hermanos. Dice que a menos que estemos reprobados, si no hallamos esencia de Cristo nosotros, quiere decir que ya tronamos como chícharo. Eso está terrible, hermanos. Eso está peligroso, hermanos. Pero el Señor nos está hablando. Déjame decirte, hermano, para empezar, que si Dios nos está permitiendo esto, es que Dios nos está hablando al corazón. Dios nos está diciendo que estamos a tiempo todavía de analizar nuestros caminos, de analizar nuestra vida. Fíjate, a veces no ponemos atención a la palabra de Dios, pero fíjate lo que dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Luego dice: ¿o no os conocéis a vosotros mismos? Que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Eso a mí me da mucho pendiente. Luego dice: mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Ahí se está zafando el apóstol Pablo de cualquier responsabilidad que se le quiera adjudicar, de que de repente se le diga: pues tú no nos hiciste un buen trabajo. No, ahí está diciendo: espero que por lo menos te des cuenta que nosotros hemos cumplido trayéndote el evangelio de verdad para que cambie tu vida, para que transforme tu vida. Pero si ya te has corrompido, pero si ya Satanás se metió en tu vida para alejarte de la deidad de Dios, de lo que es Dios en tu vida, ahí sí ya tenemos que entrar con más cuidado y hacer un estudio de en qué tierra estamos pisando. Hermanos, la palabra de Dios es fuerte. La palabra de Dios, no creas que yo te estoy diciendo esto porque ya aprendí a hacerlo. No, hermanos, cuando el Señor me estaba dando este tema, yo estaba nervioso, te lo digo delante de Dios, porque el Señor también me está fraguando, me está atizando los leños ahí. A ver, órale, mijito, hágase a ver cómo anda. Sí, no, hermanos, hay que andar con cuidado delante del Señor. Y que esto nos sirva a todos, hermanos, para que estemos constantemente chequeando con un termómetro esa fiebre. Amén, hermanos. Andamos siempre identificando al diablo. Hermanos, sepan de una buena vez, por favor, se los pido, hermanos, el diablo no va a descansar. El diablo no duerme. Por ningún momento te dejes engañar, que creas que el diablo te va a dejar descansar. No, hermano, no, hermana, no lo pienses. El Señor está hablando a la iglesia. Ve tú la palabra de Dios, ve la vida que vivían todos los santos hombres de Dios en la palabra de Dios, y ve tú cómo estamos viviendo ahora. No hacemos match. No hay manera de comparar. Son polos opuestos. Me da vergüenza, porque de la forma que sea, tenemos una casa donde vivir, un departamento donde vivir, y muchos hombres de Dios no tenían ni dónde poner su cabeza. Y a veces nos ponemos nuestros moños. Con cualquier cosa rezongamos, con cualquier cosa andamos sentidos con el Señor, ¿verdad? Entonces yo le doy gracias a Dios porque, hermanos, yo lo tengo que admitir, a mí me dio mucho trabajo el desprenderme del amor por las cosas materiales. A mí me tomó mucho trabajo y mucho dolor, pero gracias a Dios que he aprendido, gracias a Dios que ya el Señor me quitó un poco más de lo que yo tenía en cuanto a ese apego.
Y ahora estoy entendiendo muchas cosas. Para mí no era fácil, hermanos, andar sin $1 en la bolsa. Yo me ponía de malas, yo me preocupaba, me ponía tenso. Pero ahora el Señor nos ha traído por un camino diferente. Y yo doy testimonio de que la conducta espiritual de mi vida de hoy es porque Él lo ha hecho posible. No hay otra forma. Él lo ha hecho posible y a Él le doy la honra y la gloria, porque si no fuera por Él, yo no estuviera aquí. Pero te digo, hermanos, los enemigos que tenemos tú y yo, ojalá que hoy en esta noche lo entiendas de una buena vez y para siempre, no va a descansar. Andemos con cuidado, porque nos va a poner trampas cuando menos lo podamos ver, donde menos lo esperemos. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Perdonen que no les pueda dar un mensaje acerca del COVID-19, pero ya estoy harto de tanto eso. Ya estoy enfadado de escuchar del coronavirus. Ya basta. Quiero escuchar la voz de Dios. Quiero escuchar el consejo de la palabra de Dios, de lo que Dios hable a mi corazón, porque sé que aunque todo esto venga, el Señor me va a guardar. El Señor te va a guardar, hermano, hermana. Confía en el Señor. Qué tremendo, hermanos. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados, dice el apóstol Pablo. ¿Cómo nos examinamos? ¿Cómo nos probamos? Si tienes fiebre y te quieres dar cuenta que tienes fiebre, algo que ya sabes que tienes fiebre, ¿cómo te vas a dar cuenta? Con un termómetro. Si tienes tos y sabes que tienes tos cuando te agarras tosiendo y que no la puedes parar, y tomar un jarabe. ¿Cómo nos examinamos nosotros? ¿Cómo nos probamos nosotros? Si estamos en la fe, si todavía no hemos sido reprobados, comparándonos con los hombres de Dios que escribieron esas cosas, comparando nuestra vida con la de ellos. Es fácil, que nunca les vamos a llegar ni a los talones, por supuesto que no, pero la verdad es que es el mejor ejemplo para probarnos si estamos en la fe. ¿Sí me entiendes cómo te digo? Es fácil, es bien fácil. Es más fácil de lo que mucha gente cree y piensa, pero como les están predicando un evangelio adulterado, tan fácil, pero a la misma vez tan lleno de condenación. Porque este evangelio próspero, este evangelio que se está moviendo en estos tiempos, es una puerta al infierno, porque es un evangelio sin Cristo. Hay un Cristo ahí metido, pero no es el Cristo de la palabra de Dios. Es el Cristo de la condenación, el Cristo de las promesas del dinero, ese Cristo falso que nada tiene que ver con el de la bendita palabra de Dios. Muy diferente. Por eso dijo el Señor, cuidado, viene el tiempo que nos van a decir, ahí está un Cristo, allá está otro, aquí está otro. No vayas, porque así no va a ser. En otras palabras está diciendo, si te dicen que acá está un Cristo, que acá está otro Cristo, que acá está otro Cristo, no vayas, porque tú ya conoces al único Cristo, al Cristo de la palabra de Dios, al que no tiene comparación, al que nadie se puede igualar, porque ningún Cristo tuvo el valor de morir en la cruz del Calvario por el perdón de nuestros pecados. Solamente uno, y es el de la palabra de Dios, el único Dios verdadero. Bendito sea el nombre del Señor. Pero les dice el apóstol Pablo, dice, mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Ahí le está diciendo, pongan atención, mírennos a nosotros, vean cómo hemos vivido, vean todo lo que hemos hecho, y van a ver que no estamos reprobados, aunque ustedes así lo ven, porque ustedes así están.
Así les está diciendo a los corintios. Los enemigos del evangelio. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué horas son? Estamos en buen tiempo todavía. Al cabo ya tenía mucho tiempo que no estábamos aquí. Tenemos 2 horas más. Gloria a Dios. Hermanos, aquí sinceramente, ¿ustedes creen que ya estamos listos para enfrentar un ataque directo del mundo y de sus líderes? ¿Ustedes creen que ya estamos en esa medida espiritual como para poder pagar el precio si decimos no a lo que los hombres políticos y el gobierno mundial va a pedir? ¿Usted cree que sí? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Cuando ya alcanzamos ese conocimiento, eso quiere decir que Cristo está haciendo un buen trabajo en nosotros, porque nosotros estamos crucificados y Él ya no tiene ningún contratiempo con nosotros. Si decimos que ya estamos listos, cuando vengan y nos quiten todo lo que tenemos, todo lo que somos como personas, ahí nos va a denotar si estamos listos o no. Si no, nos duele todavía. Si estamos listos, como decimos, ¿qué vamos a hacer cuando maten a nuestros seres queridos delante de nosotros? Y que te diga, o lo niegas o lo sigues confirmando como tu Dios y tu Salvador. O estás dispuesto a negar tu fe, o estás dispuesto a seguir con tu fe. Estamos alineándonos, iglesia. Vamos rumbo al cielo, pero también vamos rumbo a algo que vamos a tener que confrontar tarde que temprano. Qué bueno. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Ahora, ahí va la otra pregunta. Estas me las tuve que hacer yo antes de preguntárselas a ustedes. ¿Creen ustedes que ya podremos permanecer fieles a Cristo en medio de la tortura y la humillación? Gloria a Dios. Es que así debe de ser. Cuando estoy haciendo esta pregunta, no está de usted para ver qué hay o no, hermanos. Es que ya debemos de estar listos para eso y más, aún para que seamos cortados a una por causa de Cristo. ¿Sí me entiendes cómo te digo? Te digo esto porque más vale que veas y entiendas ya que esto que está aconteciendo, este desorden, es porque viene un orden. Este desorden es para acomodar otro orden. Aunque la gente diga que no, lo siento, así es. No sé si se acuerdan en el año 2000, lo del Y2K. ¿Se acuerdan? Todavía teníamos en ese tiempo las computadoras cabezonas. ¿Se acuerdan? Las computadoras de cajota. El Y2K sirvió para remover todo ese sistema y meter el nuevo sistema que tenemos ahora del internet. Toda una crisis causó muchos problemas en todo el mundo, pero ese desastre, ese desorden, para acomodar el orden que ahora tenemos electrónicamente hablando. Este desorden que tú estás viendo, viene un orden que solamente en Cristo lo vamos a poder enfrentar. Solamente en Cristo lo vamos a poder enfrentar. Porque los enemigos del evangelio traen otro evangelio que se parece al evangelio, pero no es el evangelio. Los enemigos del evangelio que estamos viviendo hoy, la palabra de Dios en su esencia, esos enemigos del evangelio traen otro evangelio en el hombro, pero viene adulterado y lleno de perversidad, para acomodarse al estilo de vida de todos los hombres y mujeres perversos de este tiempo, de todas las religiones, para acomodar a solamente una. Hay que estar preparados, hermanos, sirviéndole a Cristo con todo el corazón. Amén, hermanos. Vamos a ir
a Lucas ya para ir cerrando. Lucas 21, del 11 en adelante. Deseo con todo el corazón que todos nuestros hermanos que nos están viendo por Facebook, en donde quiera que nos estén viendo, se estén gozando con la palabra de Dios. Amén. Lucas 21, 11. ¿Ya estamos listos? Dice así la palabra de Dios. Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias. Y habrá terror y grandes señales en el cielo. Aleluya, perdón. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores. ¿Por qué? ¿Cuál nombre? El nombre de Jesús. Y esto os será ocasión para que nos avergoncemos, para dar testimonio. Aquí el Señor le está hablando a cristianos como tú y como yo, que cuando vengan estas cosas, en vez de llorar, en vez de acobardarnos, le demos lugar al Espíritu de Dios para que dé testimonio de lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. Proponed, dice el Señor, en vuestros corazones, no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra. ¿Qué nos dará el Señor? Palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Gózate, hermano. Gózate, hermano. Esto es lo que hace el Espíritu de Dios en tu vida y en mi vida. En momentos cruciales como estos, el Espíritu de Dios levantará bandera contra toda la maldad que se quiera venir en contra tuya, en contra mía. Va a avergonzar al diablo en el nombre de Jesús. Aleluya. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Mira, hermano, hermana, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros y seréis muy amados. Listos. Y seréis aborrecidos, aleluya, de todos por causa de mi nombre, dice el Señor. Escucha, hermano, aunque el mundo, el diablo y todos te aborrezcan y te quieran ver muerto, oí lo que dice la palabra de Dios. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Y con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Aleluya. ¿Te das cuenta, hermano? Los enemigos de la cruz de Cristo son muchos. Los enemigos del evangelio son muchos. ¿Valdrá la pena guardar hasta la muerte este santo evangelio? ¿Valdrá la pena o no valdrá la pena? Vale la pena. Vale la pena. Aunque nos quemen, vale la pena. Pero te digo esto porque tengo mucho valor. No, soy un pollito con mucho miedo.
Pero dice que si yo le confío a Él, Él va a hacer todo por mí. Yo nomás me tengo que dejar llevar por el Espíritu de Dios, y Él se encarga de todo lo demás. Mi responsabilidad y tu responsabilidad es dejarnos abiertos al Espíritu Santo para que Él tome control de nosotros, porque con esta paciencia ganaremos la salvación de nuestras almas, esperando pacientemente en el Señor. Amén, hermanos. ¿Verdad que está precioso todo esto? ¿Verdad que nos dan ganas de servirle a Cristo más? Gloria a Dios, aleluya. Ya estamos cerrando, hermanos. Los enemigos del evangelio, iglesia, son muchos. Solamente como para cerrar ya, de todos los enemigos que hay, el número uno que abiertamente y declaradamente, y que ya lo deberíamos de saber, va a estar en constante acecho en contra nuestra, es Satanás. Ya lo sabemos eso, ¿verdad? Amén. ¿Cuántos de aquí le tienen miedo a Satanás? No, yo tampoco, pero le tengo respeto. Sí, amén. Amén. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque como iglesia ya debemos de saber que Satanás tiene mucho poder. Amén. No estamos exaltando a Satanás. Quiero que me ponga atención en lo que le voy a decir. Tiene mucho poder, pero con todo y ese poder que él tiene, que no es ni siquiera de él, para acabarla, es un poder delegado de parte de Dios para él. Porque si no fuera así, Dios no podría con él. El poder que el diablo tiene, sábelo, hermano, hermana, es un poder que Dios le dio, y que cuando sea atado y echado al lago de fuego, ¿en dónde está su poder? Se acabó. Porque es un poder delegado para el propósito de Dios. ¿Entiende esto? Que Satanás, con todo y el poder que tiene, hermano, jamás te va a forzar a pecar en contra de Dios. Él no tiene el poder para hacerte pecar en contra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿O alguien pensaba diferente? Sí, pero ya no piense así. Satanás no tiene el poder para hacerte pecar a ti, hermano, hermana. Tiene poder, pero no para forzarte a pecar. No, porque con todo y que Satanás respeta la voluntad que Dios te dio. Cuando Él te lleva a pecar, no es porque Él tenga el poder para hacerte pecar. Él te lleva a pecar porque tú quieres. Porque tú ya le abriste la puerta para que Él te domine, para que Él te controle, para que Él te mueva, para que Él te haga hablar. Y entonces sí, se consume el pecado. Pero te quede claro, iglesia, que Satanás no te puede hacer pecar, no tiene poder para eso. Él no te puede obligar. Y cuando logra hacernos pecar, es porque nosotros le hemos dado esa oportunidad. Es porque tú y yo, con sabiduría y entendimiento, ya, escúchalo bien, con conocimiento, con sabiduría, de la forma que tú veas, tú ya le dijiste sí, y Él te va a tomar de la mano y te va a llevar a pecar. Ahora, fíjate lo que te voy a decir. Te voy a buscar una escritura ya para cerrar, para que veas que no soy yo el que te lo está diciendo. Gloria a Dios. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Fíjate, en Santiago 4, Santiago 4, versículo 1. ¿Estamos listos? Santiago 4:1.
¿Estamos listos, hermanos? Dice así: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Ahí le voy a detener, luego le sigo leyendo lo demás. Pero dice, ¿de dónde salen estas cosas? ¿De Satanás o del infierno? No, hermanos. ¿De dónde dice que salen? ¿De aquí? De acá, del corazón. Ajá. Entonces por eso te digo, si me estás entendiendo lo que te quiero afirmar. Porque quiero, hermano, hermana, que les quede claro eso que les dije. El diablo, con todo y su poder, no puede obligarte a pecar si tú no quieres. Hay un pastor que amé mucho y que me decía esto a mí: hermano Humberto, si usted ve pájaros volar en su cabeza, déjelos. Si quieren volar, que vuelen, no les estorbe. Una cosa solamente tiene que hacer usted: no deje que hagan nido. ¿Tiene sentido? Si hay pájaros volando en su cabeza, déjelos que vuelen. No los espante, porque andan haciendo lo que saben hacer. Una cosa solamente: no deje que le hagan nido. Porque ponte tú a pensar, ¿qué hacen los pájaros cuando hacen nido? ¿Sí me entiendes lo que te digo? ¿Estamos entendiendo, hermanos? Versículo 2: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Volviendo al versículo 1, dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? No dice de Satanás o del infierno, ¿verdad? Sino de acá del corazón salen todas esas cosas. Entonces, hermanos, identificando ya ese enemigo, que es muy fuerte, es muy poderoso, sin embargo, no te puede hacer daño. Y cuando Satanás logra hacer daño a la vida de un creyente, es porque el creyente se durmió, se equivocó, voluntariamente le dio acceso al terreno espiritual santo de Dios para que la inmundicia del diablo entrara. ¿Sí me entiende lo que les digo? Hermanos, ¿me están entendiendo esto? Es muy importante que me entiendan esto que les estoy diciendo. Entonces, ¿sí se da cuenta ahora que ya el diablo no tiene poder para hacerla pecar? Sí, sí. Pero gracias a Dios que Dios nos permite entender estas cosas, porque cuando aprendemos cosas espirituales, hermanos, nuestra vida espiritual sube más. Alcanzamos cosas más preciosas en el Señor. En cierto modo, alcanzamos un lugar de seguridad más seguro, más completo, más firme, que cuando vienen las cosas no nos mueven como antes nos movían. Porque si Satanás tuviera el poder para hacernos ese daño del cual les estoy diciendo, entonces seríamos títeres de él. Ajá. Y el que tiene el poder sobre la vida mía es Cristo Jesús. A Él le pertenece mi vida. Él la controla, Él la mueve. Él es el único, hermano, hermana. Por eso estamos conscientes que tenemos muchos enemigos. Pero el enemigo número uno, el que sí puede acabar con el poder del diablo y el poder de Dios en tu vida, ¿sabes quién es? Tú mismo, yo mismo. ¿Sí me entiendes cómo te digo? Cuando el Señor le dijo a los que estaba diciendo, dice: este es Pedro. O sea, Pedro, eres una piedrita chiquita, le dijo, y sobre esta roca, o sea, sobre mí, Cristo Jesús, edificarán mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, dice. Ya les he dicho en otras ocasiones, ¿cuáles son las puertas del Hades? ¿Cuáles son las puertas del infierno? Se los pregunto otra vez.
¿No se acuerdan, verdad? ¿Cuáles son las puertas del Hades? De las cuales el Señor estaba advirtiendo a su iglesia. Les dijo: Pedro, tú eres una piedrita chiquita, y sobre la predicación de la palabra de Dios que yo te voy a usar para que hagas, van a edificar la iglesia sobre mí, que soy la roca. Cristo es la roca, y sobre la roca edificarán la iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Cuáles son las puertas del infierno? Adulterio, fornicación, alcoholismo, homosexualismo, lesbianismo y todas estas cosas semejantes a estas son las que avientan al hombre y a la mujer al infierno. Pero como dice, y estas puertas del infierno no prevalecerán sobre mi iglesia, sobre la iglesia de Cristo no van a tener poder. Ninguna de estas cosas. Por eso te digo que el enemigo número uno en el evangelio que cargamos en el corazón somos tú y yo. Y tenemos que velar y andar en rectitud delante de Dios para que el enemigo número uno de nosotros se muera de hambre. ¿Estamos entendiendo? ¿De verdad estamos entendiendo? Amén. ¿Se acuerdan lo que les dije de los dos perros? El perro blanco y el perro negro. Al que alimente usted más, es el que va a tener más fuerza y poder en usted. Si alimentamos al perro blanco, vamos a andar en el Espíritu siempre, agradando a Dios a cada momento y a cada instante. Pero si andamos y alimentamos más al perro negro, cuidado, vamos a andar bien carnales. Bien carnales. Listo. Son urracas. No son pájaros, son sopilotes. Por eso te digo, hermano, hermana, los evangelios, los enemigos del evangelio son muchos, y todos tienen algún tipo de poder contra ti, contra mí. Pero el enemigo número uno del evangelio somos tú y yo. Por eso apareció Cristo, para que tú y yo le demos la oportunidad a Él que viva la vida por nosotros. Amén. ¿Estamos entendiendo? ¿Nos gozamos? Ponte de pie. Vamos a darle gracias a Dios por habernos permitido habernos reunido en esta noche en victoria. Gloria a Dios, aleluya. Qué hermoso es el Señor, ¿verdad? Vamos a cantarle un cantito ya para despedirnos, y vamos a decirle así con adoración: levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Amén, gloria a Dios. Si son para el Señor, hermano, hermana, déselos más fuerte. Él es digno de toda alabanza y de toda adoración.
Gracias te damos, Señor, en esta noche por tu palabra, Señor. Gracias porque tú has hablado a nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por este tema, Señor, los enemigos del evangelio, hermano, hermana. Cuidémonos de no dejar que esos enemigos tomen control sobre nosotros, sobre nuestra vida, sino más bien revestirnos del Espíritu Santo y reprenderlos y echarlos fuera de la iglesia del cuerpo de Cristo. Gracias te damos, Señor, en esta noche por tu palabra. Te rogamos y te pedimos, Señor, que seas tú despidiéndonos de este lugar, que seas tú, Señor, llevándonos con bien, Señor, a nuestros hogares, Señor, donde quiera que vayamos, Señor, que tu presencia vaya con nosotros, Señor. Despídenos de este lugar, mas nunca de tu grande amor, de tu grande misericordia, en el nombre de Jesús. Te lo rogamos y te lo pedimos. Amén y amén. El servicio ha terminado, hermano, hermana. Gloria a Dios. Hermanos, Dios los bendiga, aunque somos poquitos, ¿verdad? Pero si el Señor les concedió que no levantamos la ofrenda, si ustedes traen algo, ahí están los sobres, hermanos, y los lapiceros, ¿verdad? Para que seamos de bendición, hermanos. Dios les bendiga.